Saludamos a este delegado de Presidencia y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Señor Torrico, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues son 7 millones de euros que salen de las arcas municipales para ayudar al cordobés a protegerse más que nada frente al coronavirus cuando se dé el caso de que podamos recuperar y siempre, entre comillas, la normalidad, ¿no? Bueno, sí, se trata de un ambicioso plan. Yo creo que el momento es complicado y hay que tomar decisiones valientes, decisiones difíciles. Y lo que estamos haciendo es avanzar desde el equipo de gobierno un plan de choque, le hemos llamado, porque tiene que ser una respuesta muy rápida a la situación que se está generando por la pandemia del COVID-19. Es un plan, en este caso un borrador de 2 líneas, el plan completo tiene 4 líneas. Tiene también la línea de reactivación económica y del fomento de las pymes y de autónomos. Estas 2 líneas, la sanitaria y la social, pues la hemos ya prácticamente consensuado con los agentes sociales. Es un borrador, es una idea de propuestas que luego tendremos que concretar también con el resto de portavoces de los grupos políticos, que esperamos también hagan sus aportaciones y puedan asumir un documento de todos. Yo creo que es el momento de estar todos los partidos unidos, más allá de ideologías. Queremos lo mejor para nuestra ciudad, lo mejor para Córdoba, que Córdoba salga de esta situación lo más pronto posible, y de ahí estamos empezando a trabajar. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, que es poner una propuesta encima de la mesa, y a partir de ahí, bueno, pues lo que tendremos que hacer es intentar consensuar en la medida de lo posible ese documento, tanto con el resto de los portavoces como con las fuerzas sociales, sindicatos y empresarios fundamentalmente, y a partir de ahí, pues una vez que se consensúe y se apruebe, pues ponerlo en marcha para que, ya te digo, entre todos podamos salir de esta situación lo más pronto posible. Bueno, y hablando de seguridad, señor Torrico, este fin de semana, el domingo más concretamente, comenzó ese desconfinamiento, sobre todo para los más pequeños. Los datos en Córdoba son buenos, algunas fotografías hemos visto de cierta aglomeración en determinados lugares. ¿Cuál es la valoración que realizan desde el consistorio? Bueno, la valoración es muy positiva. El 99,99% de las personas, de los padres, en este caso, que salieron a pasear con sus niños, lo hicieron de forma responsable, guardando las recomendaciones de la distancia de seguridad que se habían dado por parte del Gobierno. Ha habido un par de casos puntuales momentáneos de unos segundos que podía haberse producido un acercamiento más allá de lo deseable, pero como ya digo, han sido hechos muy, muy puntuales, y lo que podemos estar es satisfechos de que, bueno, pues los cordobeses hayan podido, por fin, tener una buena noticia, como han sido la salida de los niños, y que además haya hecho unas condiciones de seguridad aceptables. Las fotos que hemos visto de otros sitios, afortunadamente en Córdoba no se han producido, y la valoración general es que se ha hecho de forma muy responsable y que los cordobeses, una vez más, están cumpliendo y están haciendo lo que tienen que hacer y están comportándose de forma cívica y muy responsable. En ese parte de denuncias que nos envían todos los días de la policía local y que siguen teniendo un ritmo más o menos constante, no son demasiadas, pero sí se siguen dando sanciones, sobre todo por incumplir el confinamiento. ¿Tienen alguna que ver o están directamente relacionadas con el paseo del domingo? No. No, porque además la primera indicación era que se actuara de forma informativa, que se le orientara a los padres, salvo algún caso extremo, de cuáles eran las recomendaciones y las obligaciones que tenían que hacer en el paseo de los niños, y no fue generada ninguna de las denuncias. Puede haber alguna excepción, pero de las denuncias de ayer, del domingo, vemos que el número fue incluso menor que el de otros días y que no tuvo nada que ver la salida de los paseos autorizados a los niños con ese aumento de denuncias. Ya digo que fue una práctica, unanimidad en la ciudad, que se cumpliera esos paseos con total rigor y con total responsabilidad, como afortunadamente y gracias a los cordobeses así fue. ¿Van a aumentar o han aumentado ya la dotación de personal de policía local para la vigilancia de las calles y también del comportamiento de los cordobeses? Bueno, nosotros desde el inicio de esta crisis se orientó el servicio preservando también que no hubiese riesgo de contagio con la policía local. Tenemos la plantilla que tenemos, estamos muy coordinados con Policía Nacional. Todas las semanas tenemos el CECOR, el Centro de Cooperación de Seguridad y de Emergencia, que junto con la subdelegación pues hace que nos coordinemos con Policía Nacional y Guardia Civil, y el cuerpo de la policía local pues tiene una presencia importante en la ciudad, como se está viendo, y se está cumpliendo sus labores eficazmente, ¿no?
Son ya, si no recuerdo mal, unas 1.200 denuncias las que se han puesto desde el inicio de la crisis, del inicio de la situación del estado de alarma, y bueno, eso significa que la policía local evidentemente está haciendo su trabajo. ¿Qué opinión le merece esa propuesta que ha elevado al Gobierno la Junta de Andalucía para desconfinamiento? No sé si la ve viable y si no la ve viable, y si con ese plan de choque que presentó ayer el Ayuntamiento es compatible o no. Sí, el plan de choque es completamente compatible. El plan de choque se trata de medidas de cuando ya se ponga en marcha esa vuelta a la nueva normalidad, como se le está llamando, ¿no? Cuando empiece el desconfinamiento, tanto para los trabajadores municipales como para los sectores productivos de la ciudad, ¿no? Y también atender la situación de los que durante esta crisis pues están teniendo problemas de acceso a alimentos, incluso de problemas que no llegan a fin de mes, y bueno, el gobierno municipal, en la medida que pueda, tiene que estar ahí, ¿no? En cuanto a la propuesta de la Junta de Andalucía, yo creo que es una propuesta bastante sensata, que habrá que ver, evidentemente, quién tiene la autoridad única en este momento, el Gobierno de España. Esperemos que se nos escuche por parte del Gobierno de España, pero es que tenemos que empezar a pensar en esa vuelta a la normalidad y que hacer compatible la salud con la recuperación económica, ¿no? Porque si no, cuanto más tardemos en volver a esa cierta normalidad, más difícil va a ser de recuperar la crisis económica, como hemos visto hoy, por desgracia, con unos datos del paro realmente aterradores, ¿no? Pues necesitamos compatibilizar ya, por supuesto, con la prioridad de la salud pública, pero también pensando en cómo salir ya de esta situación para volver también a recuperar la normalidad económica. Ha hecho referencia a esos datos del paro. ¿Cómo los valora el Ayuntamiento? Bueno, pues era lo esperado. Lamentablemente son datos muy fuertes, datos que han impactado mucho en la economía cordobesa, y como ya digo, nosotros estamos redoblando esfuerzos para que ningún cordobés se quede sin lo básico en estos días, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que incluso hay gente que tenía empleo hasta la declaración del estado de alarma, que lo ha perdido por un ERTE, pero es que el Estado todavía no ha sido capaz, el SEPE, de resolver esos ERTE, y todavía esas personas, teniendo derecho a una prestación, no han cobrado absolutamente nada, ¿no? Y quien no tuviese ahorros suficientes para tirar de ellos, pues es cierto que lo está pasando bastante mal, ¿no? Nosotros lo que queremos es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que cuanto antes podamos volver a cierta normalidad, pero también pensando en esa reactivación económica que tiene que llegar a todos los sectores, gradualmente, de la forma que se vea, con toda seguridad, respetando la normativa en materia de salud que se ponga, pero cuanto antes, porque cada día que tardamos se genera más paro y es muy fácil destruir el empleo, pero como todos sabemos por otras crisis anteriores, luego es muy difícil recuperarlo. No puedo evitar preguntarle por Aucorsa. Ayer hizo referencia el alcalde a que esta empresa municipal también necesita recuperar la normalidad y recuperar el cobro, puesto que si no, continuar así sería inviable. ¿Cómo tienen pensado hacerlo? Porque habló de instalación de mamparas, que en muchos casos ya existen. ¿Qué más van a hacer para que el tema del cobro en Aucorsa sea de la manera más segura posible? Bueno, en primero tenemos que decir que las medidas que se adoptaron fue para garantizar la seguridad y la salud tanto de los conductores como de los usuarios. Por eso se limitó solamente el acceso por la puerta central y trasera, y evidentemente al no estar todos los autobuses equipados con los medios de protección adecuados, con mamparas para crear ese ambiente de protección para los conductores, pues tuvimos que suprimir el pago. Nosotros estamos trabajando con la instalación de mamparas en estas próximas 2 semanas en toda la flota. De hecho, toda la flota de autobuses tendrá ya una nueva mampara que aislarán con más seguridad al conductor, y lo más probable es que cuando se declare el fin del estado de alarma, el pago se realice exclusivamente por medios telemáticos, ya sea por la tarjeta de transporte o tarjeta previa. Estamos estudiando la forma de hacerlo y suprimamos el intercambio de monedas, que ahí donde puede haber, según nos dicen los expertos, algún foco de contagio, ¿no? Pues esas son las medidas que estamos tomando. En cualquier caso, luego habrá que tomar medidas más de fondo, más a medio plazo. La empresa Aucorsa está perdiendo unos 930.000 euros al mes por la falta de viajeros. No es cuestión ya de que se cobrara o no, es que perdón, que aunque se cobrara, el número de viajeros se ha reducido a un 90% de lo que había antes de la crisis, ¿no? Y entonces, con esa cifra, evidentemente, el transporte público es un servicio esencial, así se declaró por el Gobierno, tenemos que seguir prestándolo,
pero es insostenible económicamente si no recibimos algún tipo de ayuda del Gobierno central, de la Junta de Andalucía o del propio Ayuntamiento, que tiene que ser consciente de esta situación, ¿no? Bueno, pues Miguel Ángel Torrico, delegado de Presidencia, también portavoz del Partido Popular, gracias por habernos atendido y seguiremos muy pendientes de toda la información. Un saludo. Muchas gracias, buenos días.